Hola, en este vídeo te voy a explicar la diferencia entre dos moléculas orgánicas que son el metanol y el metanal. Como ves, sus nombres son muy parecidos, pero estudiaremos cuál es la diferencia entre sus grupos funcionales, su molécula, los enlaces, las fuerzas intermoleculares y las propiedades de cada una de las dos. Pues empezamos con el metanol. El metanol termina en ol, esto indica que tiene un alcohol y el prefijo met nos dice que tiene un único átomo de carbono. Por lo tanto, la fórmula del metanol sería CH3OH, con el OH que es el grupo alcohol. Por otra parte, el metanal, que como nombre tradicional también se le llama acetaldehído. Entonces el metanal termina en al y su grupo funcional es un aldehído, un único átomo de carbono y un aldehído. Sabemos que el aldehído es el grupo funcional que supone un doble enlace al oxígeno, de manera que su fórmula, escrita de forma semidesarrollada, queda doble enlace al oxígeno y después los enlaces sencillos a los hidrógenos. En el caso del metanol, su fórmula semidesarrollada sería el enlace al OH y después enlaces a los hidrógenos. Pero si buscamos cómo es la geometría molecular, en el caso del metanol, y aquí tengo el modelo molecular que lo representa, no es una molécula plana y esos ángulos de 90 grados, sino que el metanol tiene en el centro el átomo de carbono, representado aquí por esta bolita negra, las blancas son los hidrógenos y esta azul es el oxígeno, y es una molécula que tiene una geometría tetraédrica. Alrededor del átomo de carbono, los cuatro enlaces se reparten lo más separados que pueden unos de otros, y estos ángulos corresponden a los interiores en el tetraedro, que son aproximadamente de 109,5 grados. Por lo tanto, la geometría molecular es otra de las diferencias. En el caso del metanol es tetraédrica, y en el caso del metanal, la geometría indicada aquí con el mismo código carbono, doble enlace al oxígeno e hidrógenos, es una molécula triangular plana, y estos ángulos, por lo tanto, son aproximadamente de 120 grados. Un poco más de 120 aquí y un poco menos aquí. Entonces, si queremos dibujar la molécula de metanol para que nos quede más semejante al tetraedro, dibujaríamos dos hidrógenos con la cuña hacia adelante el OH y así a trazos el hidrógeno, y de esta manera representaríamos que su geometría metanol tetraédrica, metanal triangular plana. ¿Cuál es otra de las diferencias que podemos observar muy importantes en estas moléculas? Pues son las fuerzas intermoleculares predominantes en cada uno de los casos. Las fuerzas intermoleculares predominantes en el metanol, dado que hay un grupo OH, son puentes de hidrógeno, que son las fuerzas intermoleculares más intensas dentro de las sustancias covalentes moleculares, mientras que las fuerzas intermoleculares predominantes en el metanal es atracción entre dipolos, atracción dipolo-dipolo. ¿Por qué atracción dipolo-dipolo? Porque esta molécula es polar. El oxígeno es más electronegativo que el carbono y atrae más a los electrones, de manera que el momento dipolar de este enlace va en esta dirección. El carbono también es un poquito más electronegativo que el hidrógeno, con lo que estos momentos dipolares van en esta dirección, y podemos decir que esta molécula es un dipolo que tiene hacia esta parte su carga parcial negativa y hacia esta otra su carga parcial positiva, y esto hace que, al ser un dipolo, cuando se encuentre con otro, establezca aquí su fuerza de atracción
dipolo-dipolo, que es la que justifica el punto de fusión y de ebullición. Esta fuerza es más débil que los puentes de hidrógeno y eso justifica otra de las diferencias entre las moléculas, que son los puntos de ebullición. La temperatura de ebullición del metanol es aproximadamente 65 grados centígrados, con lo que a temperatura ambiente el metanol, que es el alcohol metílico, es líquido a temperatura ambiente. Mientras que el punto de ebullición del metanal, dado que sus fuerzas intermoleculares son menores, su temperatura de ebullición es de menos 19 grados centígrados. Menos 19 grados centígrados a temperatura ambiente ya ha pasado a estado gaseoso, de manera que a temperatura ambiente el metanal estará en forma de gas. Y esta es otra de las diferencias importantes que se justifica en función de las fuerzas intermoleculares. Para completar, otra de las diferencias que se establece entre estas dos moléculas es la hibridación que tiene en ellas el átomo de carbono. El átomo de carbono en el metanol tiene hibridación sp3. Hibridación sp3, te dejo la explicación de las hibridaciones en unos enlaces en la descripción. Hibridación sp3, dado que los 4 enlaces son equivalentes y salen de mezclar, de hibridar un orbital s con los 3 orbitales p, para dar 4 enlaces sencillos a cada una de estas: hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y al oxígeno del OH. Mientras que la hibridación en el metanal, dado que da un doble enlace, es hibridación sp2. El átomo de carbono tiene hibridación sp2 porque necesita tener un orbital p puro, sin hibridar, para conseguir dar el doble enlace. Y estas son las principales diferencias entre estas dos moléculas de nombre relativamente parecido. Te resumo: metanol es un alcohol, metanal un aldehído. Metanol, geometría tetraédrica, metanal, geometría triangular plana. Fuerzas intermoleculares predominantes en el metanol, puentes de hidrógeno que son más intensos y por eso temperatura de ebullición más alta. Líquido a temperatura ambiente. Metanal, fuerzas intermoleculares predominantes, atracción entre dipolos, que es menos potente, temperatura de ebullición menos 19 grados centígrados y gas a temperatura ambiente. Hibridación del átomo de carbono, en cada caso metanal sp2 para poder dar un doble enlace y metanol sp3. Y eso es todo. Espero que la diferencia entre estas dos moléculas tan interesantes te sirva para mejorar tus conocimientos de química orgánica. Y eso es todo.